Gracias por acompañarnos. Ya está listo nuestro primer invitado. Ya vamos a empezar con el análisis. Le agradezco a Mauricio el tiempo de espera. Sí, terrible porque quien ha disparado es un adolescente de 14 años que no tuvo contemplación a la súplica de la hija de que no maten a su padre, ¿no? Ya cogieron a otro, acaban de coger a otro más. Ya han cogido uno más, pero este hecho, como tú dices, es terrible. Vamos a seguir pendientes de cómo se van dando las acciones en torno a este crimen. Por ahora, pues vamos con el análisis de lo que se viene. También esta consulta popular el domingo 21 de abril. En WQ Noticias presentamos la entrevista al aire. Quiero darle la bienvenida a WQ Noticias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempito de espera, bienvenido. Un gran abrazo a la distancia para ti y para la audiencia de WQ Radio. No, a ti también un abrazo de vuelta. Bueno, empezar preguntándote, estamos a 5 días de ir a las urnas, ¿no? ¿Y cuál crees que es hoy el sentir de los ecuatorianos de cara a esta consulta popular y referéndum? ¿Qué percepción tienes? Siempre, Liz, el estado de ánimo, la popularidad del gobierno, la situación coyuntural ha influido en un referéndum o en una consulta popular. Creo que durante los procesos que hemos vivido en estos 45 años ha sido la misma tónica y lo del próximo domingo 21 de abril no será la excepción. La reforma tributaria, los apagones, el recrudecimiento de la inseguridad terminará pasando factura, probablemente no en la dimensión suficiente como para que el gobierno pierda, más aún cuando hay preguntas cuya respuesta es un tanto obvia, pero sí creo habrá una afectación directamente relacionada con el estado de ánimo de la ciudadanía que en este momento ve con preocupación los hechos recientes. Eso pudiera incidir, sobre todo en tener quizás un margen apretado de triunfo. Digo de triunfo porque las encuestas hasta la semana pasada, pues varias hechas a ciudadanos ecuatorianos reflejaban que se va a imponer el sí en esta consulta popular, que triunfaría. Hoy quizás el tema es si gana, ¿con qué porcentaje gana? ¿Será algo estrecho? ¿Será una diferencia importante? Liz, las encuestadoras en los últimos procesos en su gran mayoría han fallado. Yo no me atrevo a decir en este punto con cuánto gana o si los números que pudimos conocer hasta la semana anterior serán los definitivos. Lo cierto es que hay una gran diferencia entre las cifras que se presentaban a inicios de febrero, donde el triunfo era contundente, a las que se terminaron de presentar días atrás. Esa diferencia creo que obedece, como lo he dicho hace un momento, a la coyuntura, al estado de ánimo y a la situación de popularidad, credibilidad y confianza del gobierno actual. Factores no necesariamente relacionados directamente con la consulta terminan siendo decisivos al momento en que estamos frente a una papeleta, ¿no? Así es que veremos probablemente más de aquello que hemos visto, aunque en este caso me atrevo a decir que habrá un triunfo del sí en la consulta del próximo domingo. Cuando mencionas factores externos, por ejemplo, el tema del impasse entre México y Ecuador, escuchábamos al presidente Daniel Noboa decir en una entrevista a un medio de comunicación australiano que uno, no se arrepiente de la incursión, de la decisión que se tomó. Dos, que esto más bien lo ha fortalecido. Él dice, la detención de Jorge Glass, en pocas palabras, más o menos, él decía, me ha hecho más fuerte. Y regresando a las encuestas, aunque bueno, el punto de que han fallado o no, pues en algunas se decía que a raíz de lo sucedido el 5 de abril había subido la aprobación por el sí. Finalmente, quienes votarán por el sí, ¿lo harán por el conocimiento de las preguntas quizás o respaldando la acción del gobierno hasta el momento? Creo que debemos ser honestos con lo que ha sucedido y ha vivido sucediendo en el país. Pocas personas leen las preguntas y dedican tiempo a un análisis minucioso de los anexos. Si bien buena parte de la población escucha espacios en medios de comunicación con las posiciones a favor o en contra, y en función de esa disponibilidad de análisis saca sus propias conclusiones, al final es una decisión externa, un factor externo, el que termina decidiendo sobre cómo la ciudadanía rayará la papeleta el próximo domingo. Esto ha sucedido en ocasiones anteriores. A propósito de una consulta popular y un referendo que tuvimos hace poco más de un año, recordarás tú, cuando Guillermo Lasso aún era presidente, ya lo anticipábamos.
cuestiones obvias que la ciudadanía podría decir en buena hora que se aprueben mediante mecanismos de democracia directa, terminan siendo rechazados porque el presidente no es el más popular, porque sienten que no lo representa, porque las decisiones de gobierno le perjudican directamente, ¿no? Hoy tú has mencionado el factor Embajada de México como uno del cual el presidente no se arrepiente y que probablemente ayudó a consolidar cierto nivel de popularidad en algunos sectores. No obstante, creo que hay otros factores externos, la reforma tributaria, el incremento del IVA que lo estamos viviendo desde el 1 de abril, la situación de los actuales apagones que durante muchos días quisieron decir que no lo eran para finalmente ayer aceptarlos como tal, e incluso, y ustedes lo han mencionado en el preámbulo de esta entrevista, el recrudecimiento de la situación de violencia a propósito de ya no estar quizá en estado de excepción o seguirnos preguntando en qué consiste el dichoso Plan Fénix, ¿no? Esos factores externos van a terminar siendo decisivos al momento de pronunciarnos por esas 11 preguntas del día domingo. Y esto, aunque señalemos o pongamos en primer lugar el tema de la seguridad, porque sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos, Mauricio, repercutiría en todo el contenido, porque hay temas que no son de seguridad, como el contrato por horas o el arbitraje internacional, o las judicaturas especializadas sí va de una u otra manera ligada, pero considerando esto, porque la votación, ¿crees, predomina en plancha más que quizás pregunta por pregunta? Efectivamente, y la mayoría de ciudadanos votan en plancha, no hacen un análisis pormenorizado de las preguntas y de sus anexos y ponen en un mismo nivel la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hagan trabajo complementario de seguridad interna a preguntas que son las de consulta, que dependerán de qué mande el presidente de la República a la Asamblea Nacional y que discuta y apruebe esta dentro de los 60 días que le da un anexo, ¿no? Y yo creo que ese quizá es el mayor error, no darnos cuenta de partida que 5 preguntas, las primeras en la papeleta, tendrán un efecto inmediato, porque si se pronuncia la ciudadanía favorablemente por el sí, el contenido del anexo entra automáticamente en vigencia con la proclamación de resultados. Se saca un artículo de la Constitución y entra automáticamente un nuevo, uno que es el que está planteado en el anexo, mientras que las 6 preguntas restantes, las de consulta popular, 5 de ellas están condicionadas, por decirlo de alguna manera, a que el presidente de la República envíe un proyecto de ley a la Asamblea y que la Asamblea lo discuta y lo apruebe. No hay que olvidar que en ese proceso legislativo, Liz y amigos, la Asamblea hace su parte y no necesariamente respeta, como lo hemos visto, el origen del Ejecutivo o la iniciativa del Ejecutivo, aunque al final, en mayor o menor medida, tiene un poder de decisión mediante la objeción, el comúnmente conocido como veto. Así es que hay que incluso, como digo, poner en un distinto nivel aquellas preguntas de efecto inmediato y aquellas de efecto condicionado al tiempo. Ahora, quizás si esta consulta se daba en el arranque de este periodo legislativo, se pudiera anticipar el tratamiento que iba a tener en la Asamblea, a lo mejor, o iban a tener estos proyectos que tienen que ser remitidos conforme a las preguntas de la consulta. Pero ahora que hemos visto que se rompió el pacto, que posiblemente hay una reconfiguración de fuerzas, ¿cómo ves quizás la gestión del gobierno, a través también de su bancada, de ganar nuevos adeptos que garanticen un apoyo a estos proyectos que serán remitidos de aquí en adelante, de ganar el sí, ¿no?, en esas preguntas de la consulta? Y bueno, hay que tener en cuenta que, claro, hay una realidad obvia que se vive al interior de la Asamblea Nacional a propósito de lo que significa la ruptura de un acuerdo legislativo. No obstante, hay que leer el anexo y darnos cuenta, ojo, que no hay un mandato como ha sucedido en ocasiones anteriores para que la Asamblea, independientemente de los votos, apruebe lo que viene por iniciativa del Ejecutivo. El anexo dice, en 5 de las 6 preguntas de consulta, que el presidente tiene 5 días plazo como máximo, posteriores a la publicación de los resultados, para mandar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley referente a cada una de las preguntas. Y la Asamblea tiene un plazo máximo de 60 días, 2 meses aproximadamente, para debatir y aprobar la reforma legal. Como digo, ahí quizá no pesen los votos, porque hay un mandato específico de aprobación, pero dentro de los pactos sí pesará, por supuesto, el contenido de la reforma. Si se respeta efectivamente la iniciativa del Ejecutivo o si en el camino se va encontrando algunos temas modulados que hacen que el objetivo principal de la consulta no se cumpla por completo. Ahora,
también regresando quizás a lo que ha sido esta campaña por el sí, por el no, ¿no? Llama la atención también que hay más de un 20% de personas que dicen todavía estar indecisas, pero eso pasaría quizás por un desconocimiento de lo que se consulta, un desinterés, porque las campañas no han sido agresivas o simplemente por lo que pasa, ¿no? Porque un día aprueban lo que hace el presidente, pero otro día desaprueban lo que hace el presidente. ¿A qué crees que se debe ese 20% de indecisos? A que los ecuatorianos queremos resultados, a que en una situación crítica vinculada a la inseguridad, a lo económico y a la falta de oportunidades o a la corrupción, esperamos ver algún resultado, y por mínimo que este sea, nos devuelve la esperanza de que algo se está haciendo o de que al menos lo que se está haciendo se lo está haciendo bien. Pero de pronto un tropezón, una caída, cambia el estado de ánimo del país, genera bastante discusión en torno a la coyuntura y termina perjudicando. Cuando no hay estabilidad, dependemos de las decisiones de las personas. Cuando no hay institucionalidad, dependemos de su subjetividad. Termina pasando lo que vive el país, lamentablemente, ¿no? En buena hora, porque el presidente lo hace bien, vamos todos con él. Si el presidente se equivoca, lo criticamos y nos quejamos de él. Y eso no solo ocurre respecto de los actores políticos, que obviamente velan en su gran mayoría por sus intereses particulares, sino también en la ciudadanía, que espera en un momento crítico como el actual que un gobierno responda a sus necesidades urgentes. Ahora, bueno, ¿qué escenario pudiera marcar después del 21 de abril, Mauricio, la diferencia con la que él pueda triunfar el sí en las preguntas que lo haga? Es decir, si hablamos de que gana, no sé, un 52-49, por ejemplo, es un margen estrecho, ¿no? ¿Eso en qué escenario puede poner al presidente Daniel Noboa? Bueno, insisto en el tema de que este es un gobierno de transición, el gobierno cuenta con 18 meses para mostrar resultados, independientemente de la consulta, que para mí simplemente ha sido una oportunidad para mantener viva la imagen electoral del presidente de cara a lo que serán las elecciones de febrero de 2025. Hay que tener en cuenta que esas elecciones presidenciales, legislativas, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que los resultados de lo que está sucediendo a nivel coyuntural incluso podrían no definir lo que ocurre con la consulta y el referendo del próximo domingo, pero sí pasar factura de lo que será esa elección en febrero del próximo año, ¿no? El impacto de una reforma tributaria, la situación quizá de recrudecimiento de la inseguridad o las consecuencias de una ruptura de relaciones diplomáticas no se sienten de la noche a la mañana, no cambian en 24 horas, con un efecto sostenido, acompañado quizá de resultados que no le gustan al país, podría, como digo, terminar pasando factura en otro proceso electoral del cual al parecer Daniel Noboa participará. Ahora, eso iba a decir, este puede ser un gobierno de transición, 18 meses, pero se proyecta a una reelección el próximo año en las elecciones, y ya a medida que pasen los meses, todo se va embebiendo de ese tinte político, ¿no? De cara precisamente a las elecciones presidenciales. Entonces ahí también se irá cambiando aún más esa asamblea a lo mejor, y el reto para Daniel Noboa será más grande todavía. Por supuesto que sí, no nos olvidemos que ya incluso en torno a la consulta y al referendo hay actores que con miras a las elecciones de febrero de 2025 están pues pendientes, pronunciándose, pescando a río revuelto de los errores, tratando de capitalizar lo que Daniel Noboa va dejando en el camino, ¿no? Y creo que eso ya es visto por muchos, creo que eso va a terminar jugando de forma muy decisiva el contexto de los próximos meses, y tener en cuenta que si bien la elección definitiva tendrá lugar en febrero de 2025, las precandidaturas, las candidaturas, todo lo que corresponde a la inscripción y a la campaña va a tener lugar en las próximas semanas. Abril está terminándose prácticamente. Junio, julio serán los meses de decisión al interior de los partidos y movimientos políticos para inscribir candidaturas y finalmente verlas en campaña durante el último trimestre del año. Así es que estamos ya en año electoral, y lo que está sucediendo en torno a la consulta, a favor, en contra, sus resultados favorables o desfavorables, terminará influyendo de manera directa en las elecciones generales de febrero próximo. Mauricio, quiero darle las gracias por habernos acompañado con su análisis tan claro, preciso como siempre esta mañana aquí en WQ Noticias, cuando faltan solo 5 días para ir a las urnas. Ya estaremos viendo cuál es el